programa de hoy desde Estados Unidos, especialistas en la causa Pro Vida plantean medidas desde lo legal frente al apoyo al aborto en 5 estados luego de las elecciones intermedias. El Papa Emérito Benedicto XVI se defenderá de acusación de encubrimiento de abusos en Alemania. Desde Colombia, universidades católicas se reúnen en torno a líneas de trabajo para que la educación superior responda a los desafíos de hoy. Desde Puerto Rico, todo sobre Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, patrona del país, de fiesta este mes de noviembre. Hoy es la fiesta del Santo Papa León Magno, protector de los indefensos. Le contamos su vida. Hola Eddie, qué gusto empezar este nuevo día de programa. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Nati, un gusto estar contigo y con nuestro público. Así es amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos con información actualizada al 10 de noviembre de la votación a propuestas abortistas en consulta en 5 estados el martes último. California, sí al aborto, 65.1%. Kentucky, sí al aborto, 52.6%. Vermont, sí al aborto, 77.4%. Montana, sí al aborto, 52.6%. Michigan, sí al aborto, 56%. El arzobispo de Detroit, en Michigan, lamentó las vidas que se perderán a causa de esta ley injusta y perversa, fueron sus palabras. Dijo que se debe dar un paso adelante sin juzgar, con los brazos abiertos y recursos efectivos para ayudar a las mujeres a rechazar la solución de la muerte y empoderarlas para que elijan la vida de sus hijos. Ahora escuchemos a la doctora Grazie Pozzo Cristi, consejera de políticas de The Catholic Association. Desde Miami, la doctora Grazie describió qué pasos seguir desde el ámbito legal para prosperar en la batalla pro vida desde hoy. ¿Se pueden revertir los resultados que favorecen el aborto en varios estados de Estados Unidos? En algunos lugares queda configurado porque queda configurado en la Constitución de los estados, pero tenemos también posibilidades federales y sí tenemos que pensar que en el futuro podemos pintar el radicalismo del lado pro aborto de una forma, con colores muy vivos, ¿no? Para que la gente entienda que el lado pro aborto no tiene ningún límite. O sea, no existe el límite. Ellos nunca encuentran un niño prenacido que se merezca la protección de la ley. Bueno, existe la posibilidad de poner protecciones en el nivel federal, ¿no? Por ejemplo, en el lado pro aborto quiere hacer una ley federal que diga que no hay protección alguna para el bebé prenacido. Pero nosotros queremos hacer lo opuesto. Queremos poner en el lado federal que aplique a todos los estados, hasta los estados que se han declarado completamente pro aborto, puede aplicar una ley federal si la llegamos a llevar a cabo que haga que haya una protección del bebé prenacido posiblemente a las 15 semanas o a las 12 semanas, donde sí sabemos que la mayoría que hay una gran proporción de americanos que sí están de nuestra parte ahí en el centro, ¿no? En lo que es a las 12 semanas o las 15 semanas. Entonces sí existe esa posibilidad y tenemos que explorarla. ¿Qué debe hacer el Frente Pro Vida a partir de ahora? También tenemos que mirar hacia cada estado en que vivimos, ¿no? Y ver qué tenemos entre nuestras manos, qué podemos hacer, en dónde podemos poner nuestras energías. Y la verdad es que sabíamos que cuando fuera a caer Roe, que fue algo muy grande, muy bonito, pero sabíamos que nos iba a establecer una batalla nueva y que nuestros enemigos iban a estar muy, muy apasionados. Así es que es lo que estamos viviendo ahora mismo, ese apasionamiento del lado pro aborto hacia la cultura de la muerte. Y no tenemos que desfallecer y quedarnos sin energías. Es el momento ahora de apretarnos el cinturón y salir a batallar de nuevo. Y desde Twitter, Layla Rose, fundadora de la reconocida plataforma Provida Live Action, denunció que las victorias en las votaciones a favor del aborto no fueron consecuencia de que los estadounidenses aprobaran esta práctica o de que la posición a favor de la misma fuera popular. De acuerdo a Rose, esto fue resultado de un exceso de dinero, decenas de millones de dólares aportados por los intereses pro-abortistas. Para profundizar en este argumento, escucharemos las declaraciones para EWTN Noticias de Catherine Heydrich, directora de
medios de la campaña del No a la Propuesta 1 de California. ¿Qué opina de los resultados de las boletas electorales de 5 estados que dan pase al aborto? Es devastador y creo que realmente refleja que el movimiento pro vida en los Estados Unidos tiene mucho trabajo por hacer. Todavía celebramos el hecho de que Roe vs. Wade fue anulado y ahora la batalla del aborto vuelve a los estados. Hay 50 batallas diferentes que librar ahora en el país, así que es desolador ver que las propuestas sobre el aborto fueron aprobadas en varios estados. Hablando de California en particular, fui portavoz de la campaña del No a la Propuesta 1 de California y es muy decepcionante que se haya aprobado una propuesta que sabemos que no refleja las actitudes de los californianos. Más del 80% de los californianos rechazan los abortos tardíos y eso es exactamente lo que la Propuesta 1 permitiría. Desafortunadamente, los políticos a favor de esta iniciativa realmente engañaron y caracterizaron mal la propuesta. Ellos realmente engañaron a los votantes. Nos preocupa que los californianos ni siquiera fueran conscientes de lo que estaban votando, porque sabemos que los californianos rechazan los abortos tardíos. Y de nuevo vimos que Michigan, Vermont aprobaron propuestas similares también. Así que es devastador ver que se permiten los abortos tardíos en esta nación, porque sabemos que los estadounidenses lo rechazan. No apoyan el aborto cuando una mujer tiene 7, 8, 9 meses de embarazo. Eso es tan extremo, así que hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo influye la presencia de gobernadores pro vida en cada estado? Esta es una visión muy interesante porque lo que vimos en estas elecciones es que los gobernadores que firmaron proyectos de ley pro vida muy fuertes ganaron su estado. Vimos al gobernador Ron DeSantis de Florida ganar, vimos al gobernador Greg Abbott ganar en Texas, vimos al gobernador Kevin Stitt de Oklahoma ganar y hay otros ejemplos. Así que creo que lo que nos dice es que necesitamos que nuestros gobernadores sean fuertemente pro vida y tendrán éxito en las elecciones y en sus carreras políticas. Así que realmente animo a los gobernadores, sigan aprobando proyectos de ley fuertemente pro vida, porque los votantes lo apreciarán, como vimos anoche. Esta es una de las recientes fotos del Papa emérito Benedicto XVI. Se ve al Papa en un descanso luego de un paseo en los jardines vaticanos. Podemos verlo en una silla de ruedas. En sus manos sigue llevando el anillo pontificio. A su lado lo acompañan dos sonrientes religiosas. Atrás, el cardenal alemán Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger compartió la foto en sus redes sociales ayer 9 de noviembre. Se volvió una de las más vistas en todo Internet. El Papa emérito de 95 años es el pontífice más anciano de la historia. Por otro lado, un portavoz de la justicia en Alemania informó a la agencia de noticias alemana que el Papa Benedicto XVI está dispuesto a defenderse legalmente en un proceso civil en Alemania. Conozcamos los detalles. Un hombre de 38 años acusa al Papa emérito de haber encubierto los abusos sexuales de un sacerdote cuando era arzobispo de Múnich y Freising. Los hechos datan entre 1977 y 1982. Se acusa a Benedicto XVI por el manejo de 4 casos de abuso en su época de arzobispo de Múnich y Freising, en el que resalta el del sacerdote Peter Hüllermann. Junto al Papa emérito se acusa a Peter Hüllermann, al cardenal Friedrich Weder, de 94 años, y a la arquidiócesis de Múnich y Freising. De acuerdo a RaiNews.it, Benedicto XVI tiene hasta el 24 de enero para argumentar su defensa. Según informa el diario español ABC, este es el tercer intento de acusar a Benedicto XVI de encubrimiento, pero siempre con el mismo caso. En el sistema judicial alemán, un proceso civil solo se inicia si la defensa responde. La causa procede en este caso porque Benedicto XVI y los obispos de Baviera han decidido defenderse. El arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Múnera Correa, pidió a las autoridades frenar la violencia en la ciudad tras el asesinato de un padre y su hija de 10 años a manos de unos sicarios el pasado 2 de noviembre. En un comunicado publicado en Asiprensa hace unos días, el prelado expresó su dolor por la muerte de Jaime Antonio Llorente y su hija Alejandra y transmitió la solidaridad de la arquidiócesis a las familias. Más noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada.
Aquí desde la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes en la ciudad de Bogotá, inicio contándoles que en los últimos días rectores, docentes y representantes de las universidades católicas del país se dieron cita en la sede de la Conferencia Episcopal para reflexionar y proponer líneas claves que les permitan dar una respuesta efectiva a los desafíos del mundo actual y por supuesto al contexto de nuestro país desde la educación superior, dándole protagonismo a aspectos como la ética, la integralidad, la defensa de la vida y el diálogo permanente entre ciencia y fe. Precisamente el presidente de la Comisión Episcopal de Educación ha dicho que también es fundamental fortalecer la comunicación entre las mismas instituciones y la comunicación con el gobierno nacional. Nosotros como universidades de iglesia no podemos perder nuestra identidad. Primer reto, cómo hacer posible que esa nuestra identidad logre transformar el pensamiento, las acciones, las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes y su entorno laboral y familiar. Un segundo tema que a mí me parece capital es el tema de la ética. Las universidades católicas tenemos una responsabilidad ética con la formación de nuestros estudiantes y estamos también interesadas y enfocadas en que esa ética sea un sello de garantía de quien egresa de una universidad católica. Ahí hay un asunto absolutamente fundamental. Buscamos la conexión y la apertura con otras redes de instituciones de educación católica a nivel de América Latina y también invitamos a conferencistas y expertos de otros países. Contamos con la presencia de la Universidad Católica de Costa Rica, que viene a hablarnos de desarrollo sostenible, y también a la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la que estamos fortaleciendo todo este proceso de identidad de nuestras instituciones y adicionalmente pues fortaleciendo todo este tema de procesos de calidad. Y en otras noticias, recientemente la Iglesia colombiana, a través de su Comisión de Conciliación Nacional, clausuró 3 procesos formativos que venía adelantando con más de 90 personas en los centros carcelarios y penitenciarios del Valle del Cauca, concretamente en las localidades de Jamundí y de Palmira, con personas que han pertenecido a grupos armados al margen de la ley. La idea de la Iglesia es poder comprometer a todos los actores que han hecho parte del conflicto armado en este proceso de construcción de paz y de reconciliación. Estas actividades se han adelantado durante 2 meses gracias al apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia y se extenderán también en las próximas semanas a otros centros carcelarios del país. Hemos tenido este primer momento de este diplomado, ya genera en ellos un nivel de apropiación tal que han entendido que la idea es partir de las realidades humanas que los llevaron a ellos a asumir unas vías que en alguna manera lesionaron el tejido social, el tejido humano, tanto de ellos mismos, de sus familias, como de toda la sociedad. Y ver que es posible reconstruir ese tejido social y humano colombiano, reconstruir vidas, sus propias vidas, las de sus familias y las de las comunidades, y reconstruir la relación con las personas a las que sus acciones afectaron. El juntarnos hace que se eliminen muchas perezas, hace que compartamos con muchos compañeros que de pronto dentro del conflicto nos hemos confrontado, ¿sí? Y han habido muchas diferencias. Entonces esos espacios abren la confianza para mirar cómo podemos resolver todas esas diferencias y luchar por un solo propósito. Eso nos enseñó ese diplomado. Y precisamente la Iglesia colombiana se prepara para desarrollar en este mes de noviembre el 9º Congreso Nacional de Reconciliación, un espacio a través del cual se reflexionará acerca de los aportes, así como los retos que se tienen en la construcción de reconciliación y de paz en el país. Al espacio serán convocados también líderes y lideresas de diferentes territorios de Colombia. El 22 comienza y el 24 tendremos los frutos de este 9º Congreso de Reconciliación, que luego lo prolongaremos en los ambientes de todas las regiones de nuestro país. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa y al volver, desde Puerto Rico, todo sobre Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, patrona del país, de fiesta este mes de noviembre. Hoy es la fiesta de San León Magno, protector de los indefensos. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Hoy celebramos la fiesta de San León Magno, uno de los pontífices más importantes de la antigüedad cristiana. Fue un fervoroso predicador, famoso por sus homilías en las fechas litúrgicas especiales. Desde México, el padre Guillermo Serra, legionario de Cristo, nos cuenta más sobre San León Magno. Veamos. Hoy celebramos esta fiesta de un gran papa, es el papa número 45, que vivió en el siglo V, nació en el 390 en Italia, y es muy conocido porque tiene el apellido de Magno, San León Magno Papa, y Magno por su doctrina, es uno de los pocos doctores de la Iglesia que existen. Creo que son 36 en la historia, es uno de ellos, y es conocido por su doctrina. Conservamos 144 cartas de él, pues son sermones. Uno de ellos es muy conocido y justo los sacerdotes, unos días antes de Navidad, leemos esta carta que tiene una parte muy conocida y que dice: reconoce, oh cristiano, cuál es tu dignidad, hablando del nacimiento de Jesús. Dios se hace hombre, se encarna por amor a ti, entonces tú, cristiano, reconoce cuál es tu dignidad. Bueno, él tuvo que luchar con dos invasiones. Él, antes de ser elegido papa, fue a defender la fe en Galia, zona de Francia, pero después ya como papa es muy conocido porque sufrió la invasión de Atila, el famoso rey bárbaro, Atila de los Hunos, y él logró que no entrase en... Pues yo reconocería sobre todo una gran fe, un gran servicio a la Iglesia, un hombre que fue realmente brillante en su doctrina, pero a la vez también que fue un humilde servidor de todos, era alguien que se acercaba a los más necesitados. Fue secretario de dos papas, esto también es importante reconocerlo, fue secretario del Papa Celestino y después de Sixto III, un hombre servicial que también fue enviado como embajador, y podemos también describir en él una figura de un gran diplomático. Nos vamos hasta Puerto Rico, donde se están realizando diversas actividades este mes de noviembre al celebrar a la Virgen Madre de la Divina Providencia, patrona del país. Hoy vamos a hablar con Monseñor Leonardo Rodríguez, vicario del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, sobre el gran acontecimiento. Monseñor, es un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué significa Divina Providencia? Pues muchas gracias. La Divina Providencia es Dios mismo, ¿verdad? Es uno de los atributos de Dios. Dios es misericordioso, Dios es providente. En nuestro caso, cuando decimos Madre de la Divina Providencia, nos referimos obviamente a que ella es la Madre de Jesús, que es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios, Jesús mismo también es providencia, porque es Dios verdadero. Así que la providencia como tal es Dios, y María es Madre de Dios, Madre de la Divina Providencia. ¿Y cómo surge la devoción a la Madre de la Divina Providencia allá en Puerto Rico? La devoción como tal surgió en el siglo XIII en Italia, con San Felipe Benicio, superior de los Servitas, que ante un momento de dificultad en uno de los conventos de la orden, invocaron a la Virgen y de momento pues apareció una cesta con alimentos, con pan para los hermanos de ese convento, y pues dieron gracias a la Virgen por ser una madre providente. Así que a partir de ahí, del siglo XIII, se fue desarrollando esta advocación mariana, que a Puerto Rico llega en el siglo XIX con el obispo Gil Esteve, que venía de Cataluña, y allí en Cataluña, como joven seminarista, él había conocido ya esta advocación mariana. Cuando llega a Puerto Rico en 1849, él se encuentra con dificultades en esta diócesis. En ese momento la diócesis era todo Puerto Rico. Y pues hay problemas de economía, problemas de pobreza,
Incluso la catedral, después de 3 siglos, no se había acabado de construir. Hay problemas sociales, hay problemas de evangelización. Así que él, que traía ya esta devoción en su corazón, pues encomienda a la Madre de la Divina Providencia su episcopado en Puerto Rico, y ciertamente fue algo que él con gran devoción lo vivió, de tal manera que en pocos años se terminó de construir la catedral. Él ejerció una gran labor también evangelizadora, y después de eso fue trasladado a España otra vez, ¿no? A Tarragona, pero en esos poquitos años que estuvo aquí, él trajo esa devoción, pidió a Barcelona una imagen de vestir de Nuestra Señora de la Providencia, que llegó a Puerto Rico a fines de 1852 y se instaló en la catedral, en su camerín, en enero de 1853. Así que a partir de 1853 se ha ido desarrollando la devoción a la Virgen de la Providencia aquí en Puerto Rico, hasta que el Papa Pablo VI la hizo patrona principal de toda la nación puertorriqueña en 1969 y concedió que fuera coronada canónicamente en 1976. ¿Y cuál es el mensaje que la Madre de la Divina Providencia quiere dejar hoy al país? Pues yo diría que hoy hay varias circunstancias históricas que se parecen a la original. Hay retos pastorales, hay problemas económicos, tanto para la iglesia como para la sociedad, para el gobierno. Así que ante esos retos no nos queda otra solución que confiar en Dios, que es la providencia. Y tenemos que hacerlo al estilo de María, que siempre se confió en la providencia de Dios y siempre colaboró con la providencia de Dios. Así que ella, como Madre de Jesús, no solamente quiso ser providente, sino colaborar con la providencia. Y no solamente con Jesús, sino con los discípulos de Jesús, a quien Jesús nos encargó, ¿verdad?, en la cruz, a María como madre de todos sus discípulos, y entonces pues ella está cumpliendo con esa labor, de enseñarnos a hacer lo que Jesús nos enseña como una buena madre providente, así que el mensaje sigue siendo actual para nosotros. Así es. Monseñor, ¿nos podría comentar brevemente cuáles son los preparativos que están realizando para celebrar a la patrona del país? Pues los preparativos principales es en el santuario. Tendremos varias actividades desde el 15 de noviembre y así vamos preparando para la gran fiesta, que es el 19 de noviembre, que coincide con la fecha del descubrimiento de Puerto Rico. Este año también se ha hecho coincidir con el cierre de la clausura del jubileo de los 500 años del inicio de la construcción de la catedral, donde está la imagen original de la Virgen de la Providencia. Así que tendremos varios días de predicación, de adoración del Santísimo, de la celebración de la Santa Misa, y el día 19, pues una procesión con la imagen de la Virgen hasta la Catedral de San Juan, donde celebraremos la Santa Misa presidida por el señor arzobispo y concelebrada por los demás obispos de Puerto Rico también, ya que la Catedral de San Juan pues es la iglesia madre de todo Puerto Rico, así que se ha hecho esta coincidencia entre el aniversario del jubileo de la catedral y de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Providencia. Monseñor Leonardo Rodríguez, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. En México, la Suprema Corte de Justicia postergó el debate y votación de una sentencia que podría prohibir la instalación de nacimientos de Navidad en espacios públicos de todo el país. Eso se dio luego de una campaña dirigida por organizaciones de la sociedad civil en la que entregaron más de 40,000 firmas para salvaguardar la libertad religiosa en el país. Sobre el tema, escuchemos al secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro. La práctica religiosa del pueblo, con diversas tradiciones y costumbres, está impregnada de toda clase de celebraciones y expresiones de enorme riqueza que deben respetarse y preservarse. Los obispos mexicanos expresamos nuestra gran preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con 3 juicios de amparo en los que se ha reclamado la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá, en el estado de Yucatán, alegando que con ello se viola la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación.
Ahora noticias desde Chile. Cientos de jóvenes peregrinaron hacia el santuario de Santa Teresa de los Andes con la alegría de reencontrarse tras la pandemia. Pidieron la intercesión de la querida santa. El recorrido fue de más de 27 kilómetros. Cada estación estuvo animada por las comunidades que recibieron a los peregrinos. Los fieles vivieron distintas experiencias de fe, como la adoración al Santísimo, confesiones, feria vocacional, visita a la cripta y la animación de coros. Luego se realizó una santa misa presidida por el cardenal Celestino Aosta, arzobispo de Santiago. La organizadora de este evento fue la Vicaría de la Esperanza Joven. Teresa de los Andes es la primera chilena y carmelita americana santa. Desde los 6 años asistía con su madre a diario a misa. A los 14 recibe el llamado del Señor y elige el carisma carmelita. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.